Buenas noches. En nombre de la comunidad judía de Chile y de Bnei Brit, les agradecemos acompañarnos en una nueva actividad. Estamos ya en la recta final de este proceso, allá un poco menos de 3 semanas de que conozcamos el resultado del plebiscito de salida. Muchos de ustedes ya nos habrán acompañado en nuestras actividades previas junto a Robert Funk, John Charney, Rodrigo Álvarez y Patti Politzer, dentro del marco del ciclo Nueva Constitución, claves para entender el proceso. Todas estas actividades preparadas para que este 4 de septiembre cada uno de nosotros vote de manera informada. Aprovecho de recordarles que las actividades previas están disponibles en nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña la ex convencional constituyente Tammy Pustilnik-Arditi. Tammy es independiente, abogada, activista y consultora en temática de igualdad y género. Fue parte de la Convención Constitucional representando el Distrito 20 de la región del Biobío. A su vez, coordinó la Comisión de Armonización del Proyecto Nueva Constitución. Es egresada del Instituto Hebreo. Cursó Derecho en la Universidad de Chile. También es máster en Derecho y en Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Tel Aviv, respectivamente. Fue reconocida en 2018 como una de las 100 mujeres líderes del país. Ha ejercido su profesión principalmente como asesora en organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos de las mujeres y diversidad sexual, como la Fundación Iguales. Fundó la Corporación Descentralizada, promoviendo la autonomía económica y el liderazgo de mujeres con perspectiva de género. También ha sido consultora de ONU Mujeres en la región del Biobío. Está casada con Asher Permut y también tiene hijos. De hecho, partimos un poquito tarde porque estaba ahí con los niños. Sobre la actividad de hoy, desde los equipos de la comunidad judía y de Bnei Brit, hemos preparado una serie de preguntas para guiar la conversación con Tammy. De igual forma, los invitamos a hacer sus preguntas a través de la sección preguntas que pueden ver acá abajo del Zoom. Recordamos que estos son espacios de respeto por los que les pedimos mantenerlo durante todas sus intervenciones. Y pasando a nuestra conversación de hoy, Tammy, te comenté que nos gustaría escucharte antes de partir con mis preguntas y con las preguntas del público. Bueno, muy buenas noches. Gracias a la comunidad judía, a la Bnei Brit por la invitación. Gracias, Bartolomé, por la tremenda presentación. Tengo que mencionar entonces, ya que mencionaste a mi marido, tengo dos hijos. Una se llama Ronit, que es Sabra, y otro se llama Alan, que es penquista. Así que también soy orgullosamente madre. Y bueno, Barto me dijo que a grandes rasgos contara como una pequeña introducción, ¿cierto?, de lo que fue el proceso constituyente, de lo que yo creo que esto significa para nuestro país. Y la verdad es que si a mí hace tal vez 3 años atrás me hubiesen preguntado si yo iba a estar metida en la política institucional tradicional, claramente la respuesta hubiese sido absolutamente negativa. Sin embargo, creo que el proceso histórico que significaba el proceso constituyente, ¿cierto? Desde que hubo un plebiscito de entrada, después efectivamente la posibilidad de elegir quienes nos representaran para escribir una constitución, luego que además incluyera la paridad como un piso mínimo en este proceso constituyente, sentí que había al menos que tratar de intentarlo, de aportar en este proceso histórico con una mirada no solamente como mujer, como madre, como abogada, como activista, como trabajadora desde la sociedad civil en temáticas relacionadas con la igualdad de género y las diversidades y la descentralización, sino que creo que también la diversidad en todos los ámbitos. Y en ese sentido, por supuesto, que el hecho de ser judía, particularmente siempre nos reíamos con Patti Politzer, que sé que estuvieron con ella, no sé si la semana pasada ya, éramos efectivamente las dos únicas judías dentro de este órgano tan importante que era la Convención Constitucional. Y yo creo que, por supuesto, también nuestra mirada, nuestras experiencias de vida fueron sumamente importantes al momento de la escritura de cada uno de los artículos. Yo soy una convencida. Voy a hablar en términos muy generales, después por supuesto estoy feliz a que me puedan hacer todas las preguntas necesarias para resolver las dudas o inquietudes. Pero yo soy una convencida de que Chile de una u otra forma logra ser exitoso en momentos de crisis profunda. Yo no viví la época de la dictadura, pero siempre me llamó la atención de que nosotros somos un país que terminó una dictadura votando democráticamente. O sea,
eso igual, de una u otra forma, ¿cierto? Marca más o menos cómo es la sociedad chilena. Y si lo analizamos desde un punto de vista de la Convención Constitucional, el proceso constituyente también nace como una forma de canalizar una crisis política, social profunda, ¿cierto? En nuestro país, una vía institucional en ese sentido. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente hubo altos y bajos durante el proceso constituyente. Hubo ciertas situaciones que tal vez no estuvieron efectivamente a la altura de lo que significa un espacio tan republicano como es escribir una nueva constitución, pero me parece que también es fundamental reconocer de dónde nace, como les decía, ¿cierto?, este proceso constituyente, y cómo se genera este proceso constituyente y cómo se integra finalmente esta convención constitucional. Porque no voy a caer en generalidades, ¿cierto?, o absolutismos, pero yo sí creo que la Convención Constitucional tiene que ser uno de los 5 órganos más representativos que hemos tenido en la historia democrática de nuestro país, ejerciendo un rol o un poder, un liderazgo tan importante como es escribir una constitución, y representativo de la diversidad del país, ¿cierto? Y por lo tanto, si fue tan representativo de la diversidad del país, era un órgano completamente heterogéneo. Y si era un órgano completamente heterogéneo, significa que es mucho más difícil ponerse de acuerdo. Y si es mucho más difícil ponerse de acuerdo, súmenle que teníamos un año para poder no solamente redactar normas, deliberar normas y votar las normas, sino que todo el proceso previo de reglamento para hacer toda la institucionalidad que generara finalmente estas normas, ¿cierto? El proceso legislativo. Súmenle a eso, como ya les decía, una crisis política y social profunda de desconfianzas, legítimas desconfianzas de ambos sectores, de todos los sectores políticos, sociales, independientes, y que por lo tanto hacía mucho más complejo, en un comienzo sobre todo, ¿cierto?, sentarse a conversar. Entonces, en ese sentido, yo la verdad es que estoy muy satisfecha con el resultado de la Convención Constitucional. Creo que es importante hacer autocríticas, por supuesto que sí. Lamentablemente hubo ciertos episodios, como ya les decía, que opacaron el gran esfuerzo que hicimos la gran mayoría de las y los convencionales, y que finalmente logramos en tiempo y en forma, contra todo pronóstico, presentar el 4 de julio una propuesta de nueva constitución, que era nuestro mandato popular, ¿cierto?, que fuimos electos en las urnas. Oye, Tami, yendo un poco a las preguntas que tenemos acá como preparadas, en tus palabras de proceso del cierre, y considerando tu rol como coordinadora de la Comisión de Armonización, ese mismo 4 de julio dijiste que tras cada votación te ibas a dormir tranquila. ¿Hubo algún momento, especialmente durante estos como momentos que estamos conversando ahora, que quizás muchas, como diríamos, no, la convención quizás no dio el ancho en ciertas situaciones, en los que no dormías tranquila? Cuando hago esa metáfora de dormir tranquila, me refiero como con mi conciencia, ¿cierto? Que en el fondo, independiente de todas las presiones, de los momentos tensos que se vivían tanto fuera como dentro de la Convención Constitucional, yo logré mantenerme consecuente con aquello que creía que era correcto, y no popularmente correcto. Pero si me preguntas si es que alguna vez dormí tranquila, claro, sí, pero no por mi conciencia, sino porque a veces no dormía, porque a veces las negociaciones terminaban a las 2, 3 de la mañana, porque efectivamente había muchas tensiones. Yo era un espacio que, como tú bien mencionaste, yo salí en una lista de independientes, o sea, independiente dentro de una lista de independientes, y si bien me considero un agente político en el sentido de que hago política, nunca estuve en esta política tradicional, y por lo tanto fue un proceso, yo te podría decir con mucha transparencia, y a todas las personas que nos están escuchando, Bartolomé, que fue complejo. Para mí fue un proceso súper complejo, porque al final, como yo no tenía que responderle a ningún partido político, sino que solo a mi conciencia, a veces había mayores o menores presiones que uno tenía que vivir o aguantar para votar de determinada forma. Entonces, yo estoy muy, como te digo, satisfecha no solamente con el resultado, por supuesto perfectible, lo he dicho incluso antes de que se pusiera de moda aprobar para reformar o rechazar para reformar, lo venía diciendo incluso antes de ser coordinadora de la Comisión de Armonización. Y como digo, entonces, por supuesto perfectible, pero es una propuesta constitucional que desde mi punto de vista se hace cargo de problemáticas que son graves,
que tenemos en nuestro país y que trata de sentar las bases correctas desde mi punto de vista para poder solucionarlas. También, y en ese momento, o sea, ahora estamos hablando de que la Constitución es perfectible. ¿Y cómo interpretas el acuerdo de los partidos oficialistas sobre los temas que se mejorarán una vez aprobada, en caso de ser aprobada la nueva Constitución? ¿Crees que al ganar la prueba sea realmente posible aprobar estos como acuerdos? No sé si yo me quedé pegada o te quedaste tú pegado, Bartolomé. ¿Ahí sí? Parece, pero ahí volvimos, los dos al menos. Ya, ok. Mira, yo siempre he dicho, y lo vengo como te decía diciendo hace tiempo, yo soy súper responsable al decir que tanto aprobar para reformar como rechazar para reformar son hipótesis. Es decir, pueden como no pueden ocurrir, ¿cierto? Entonces trato en ese sentido de irme un poco más a lo concreto, al contexto actual que tenemos. Y en ese sentido, entonces, cuando tú me preguntas si es viable aprobar para reformar, y particularmente estos acuerdos que hace el oficialismo, entre comillas, ¿cierto? Los partidos del oficialismo de gobierno, yo creería, y mi respuesta muy simple va a depender de la derecha. ¿Por qué? Porque es cosa de contar los votos en el Congreso y en el Senado. Entonces va a ser muy interesante, yo creo, ¿cierto? Si es que efectivamente hubo este acuerdo y este compromiso por parte de un sector, voy a decir de partidos políticos que están representados en el Congreso, ¿cierto? Si es que la otra parte, que vota rechazo, está de acuerdo con esos cambios y apoya esos cambios que entiendo que incluso también los celebraron. Entonces, si es viable o no, va a depender de la, por supuesto, voluntad del sector que se compromete, pero también de la voluntad del otro sector que tiene los votos, porque solos no los tienen. Claro, y siempre se mantengan los compromisos también internos dentro de la misma coalición también. Tenemos acá la primera pregunta, y Sí. les recuerdo a todos que pueden dejar también sus preguntas acá abajo a través de preguntas y respuestas. Edith Vidal nos pregunta, ¿qué motivo tendría una persona que ha sido históricamente de derecha para votar a prueba? Oye, qué buena pregunta, David. Yo sé que se ha tratado de pintar este proceso constituyente y esta constitución como si fuera una constitución única y exclusivamente de izquierda. Y la verdad es que yo estoy convencida que eso no es así. ¿Y por qué te lo digo, Edith, particularmente a ti que me hace la pregunta? Porque la Convención Constitucional, para cada uno de los artículos que tenían que aprobarse, se requerían a lo menos 103 personas, de 154 finalmente. En promedio, las normas que finalmente llegaron a la propuesta de nueva Constitución se aprobaron con 117 votos. Eso significa que a lo menos siempre concurrió alguien de derecha en cada una de las normas que se aprobaron en el Pleno. ¿Ya? ¿No es argumento suficiente? Por supuesto que no. Pero yo creo, y ahí voy a mi segunda razón, que este realmente no es un texto de derechas o izquierdas, porque este texto, desde mi punto de vista, y lo podemos discutir después con el articulado en mano, se hace cargo, como yo les decía, de problemas que son fundamentales y que trascienden, desde mi punto de vista, colores políticos, como los derechos de las mujeres, como el medio ambiente y la naturaleza, como los derechos sociales, que tanto de derecha a izquierda entiendo, ¿cierto?, que se quiere garantizar correctamente los derechos sociales como la educación, como la salud, como la vivienda, como la seguridad social. Y se hace cargo de un problema que yo creo que, de nuevo, trasciende colores políticos, que es el centralismo que tenemos en nuestro país. Como bien dijo Bartolomé, criada y nacida en Santiago, pero ya llevo hartos años viviendo fuera de Santiago, viví 2 años en Tel Aviv, un año en Nueva York, y hace ya, si mi hija tiene 8, hace 6 años que vivo en Concepción, y me doy cuenta, con mayor razón, del gran centralismo que tiene este país. Y por lo tanto, si uno quiere disminuir las brechas y las desigualdades, que eso es algo que yo entiendo que tampoco pertenece a un color político, ¿cierto? Sino que todos, para tener mayor paz social y justicia social, requieres disminuir las brechas, eso lo haces también a través de la desconcentración territorial del poder. Y esta propuesta constitucional se hace cargo de una manera muy innovadora
y no por eso irresponsable, pero sí muy innovadora para la tradición constitucional que hemos tenido en nuestro país, sobre cómo le damos mayor competencias y herramientas a las comunas y a las regiones para que puedan hacerse cargo de forma autónoma y de resolver de manera más inmediata los problemas de sus habitantes. ¿Nos podría explicar un poquito a grandes rasgos sobre esto de la descentralización y especialmente tu mirada desde viviendo desde regiones y cómo esta nueva constitución logra una real descentralización que se ha hablado tanto tiempo en Chile? Sí. Mira, yo participé en la Comisión de Forma Jurídica de Estado, efectivamente la comisión que se hizo cargo de la descentralización. Y la verdad es que, como les digo, es bastante transversal, o sea, de todos los sectores políticos teníamos el mismo diagnóstico. Chile es un país centralista, unitario y muy centralista. Y queremos, desde todos los sectores políticos y movimientos sociales independientes, descentralizar el país. Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Y en ese sentido, la propuesta constitucional avanza en lo que se conoce como la forma jurídica, es un concepto bastante teórico de un Estado regional, que podríamos hablar que es un intermedio de lo que se conoce actualmente entre un Estado unitario centralista y un Estado federal. ¿Y cuál es la gran innovación, ¿cierto?, que trae este Estado regional? Es que reconoce la autonomía de las entidades territoriales, reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de las entidades territoriales. Y para no sonar tan leguleya, ¿qué significa eso en la práctica? Eso significa que, por ejemplo, algo tan, yo digo, yo no soy ni tan joven ni tan vieja, tengo 35 años, pero cuando yo salí electa fue también la primera elección de las y los gobernadores. Y yo la verdad es que no puedo creer que el año 2021, por primera vez en Chile, hayamos elegido democráticamente a quien es el máximo representante de una región. O sea, me llama completamente la atención que todo antes, todo lo previo, era el que el gobierno, entre comillas, central, ¿cierto?, te designaba quién era la máxima autoridad de una determinada región. Entonces, esa descentralización política, por dar un ejemplo, una descentralización administrativa, para dar ejemplos concretos, cuando estábamos recién en el primer año de la pandemia y la región metropolitana estuvo muchos meses en, ¿cómo se decía? Cuando estaba cuarentena, gracias, Bartolomé. En cuarentena, y nosotros en la región de Biobío, incluso también en regiones más al sur, todavía no estábamos en cuarentena. Y justo venía el 18 de septiembre, la región metropolitana empieza a salir de cuarentena y nosotros comenzamos a ingresar a cuarentena. Y se lanza una política pública de fondéate en tu casa, que en el fondo para el 18, para que pudiésemos un poco celebrar, ¿cierto?, con algunos amigos, familiares, podías fondearte en la casa y en el fondo celebrar con tanta cantidad de personas con determinado aforo. Y me acuerdo que en esa época el intendente de la región del Biobío, intendente todavía, o sea, designado por el presidente, salió y de frente le dijo que esto era una pésima idea. Y generó mucho revuelo desde un punto de vista político, porque en el fondo intendente designado por el presidente le está diciendo, usted está haciendo algo que no es correcto. Y eso es tener poca pertinencia territorial en políticas públicas, desde un punto de vista administrativo, porque claramente no podías implementar lo mismo si estabas en la región metropolitana, que estaba saliendo de cuarentena, que a la región de Biobío o a la región de, me acuerdo que también en Magallanes o en Aysén, que también estaban recién ingresando a cuarentena. Entonces, esa mirada de pertinencia territorial respecto de las políticas públicas, y no hablo, ese es un caso concreto, pero en vivienda, no es lo mismo construir casas en Arica, en Biobío, que en Punta Arenas, ¿cierto? Desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista también, por ejemplo, desde un punto de vista de salud, acá en la región del Biobío, que tiene una población no menor de comunidades mapuche, particularmente en Cañete, hay un hospital que se construyó hace no hace tanto tiempo atrás, que tiene toda una pertinencia intercultural con forma de ruca.
Entonces, ese tipo de cosas, que dando ejemplos muy concretos, es lo que significa darle mayor autonomía y descentralización desde un punto de vista administrativo. Y lo tercero que celebro mucho, Bartolomé, es la descentralización fiscal, porque en palabras muy simples, no sacas nada con darle mayores competencias de autogobierno a las regiones, a las comunas, no sacas nada con que se puedan implementar políticas públicas a nivel local y regional, si que no tienes en buen chileno las lucas para poder implementarlo. Y entonces, dentro de la propuesta constitucional, algo que nosotros nos hicimos muy cargo fue, y que era una inquietud bastante legítima, era si estamos dando mayor autonomía y mayores competencias, ¿qué pasa si se empiezan a rascar con sus propias uñas? Y por lo tanto, nos empiezan a crecer algunas comunas, nos empiezan a crecer algunas regiones y se nos empiezan a quedar otras atrás. Y en ese sentido, la propuesta constitucional se basa, y el Estado regional, en dos principios que son fundamentales: el principio de la solidaridad y de la equidad territorial. ¿Qué significa eso? En palabras sencillas, es que claramente se tienen que generar, particularmente desde un punto de vista de políticas públicas y en el caso del financiamiento, como les voy a mencionar, ciertos mecanismos que impidan en cierta medida, o que en el fondo podríamos decir incluso aminoren el riesgo de que se nos vayan quedando regiones o comunas atrás, ¿cierto? Porque tengan menor capacidad, por ejemplo, de fiscal. Y en ese sentido yo celebro mucho la propuesta del capítulo de Estado regional, particularmente la autonomía fiscal, porque existen ciertos mecanismos que permiten entonces disminuir las desigualdades que existen territorialmente, como por ejemplo el fondo de compensación. Entonces, ese tipo de cosas yo lo celebro mucho, y ahí tal vez le respondo de nuevo a Edith. Me parece que esto es algo que no tiene color político, sino que son necesidades reales de todas las personas, independientes del lugar de donde naciste y del color político o del lugar donde militas. Tami, y volviendo un poco a lo que fue tu ejercicio profesional previo, por acá tenía la pregunta anotada. ¿Cómo logran expresarse los valores de derechos humanos y género en la nueva Constitución? Perdón, no escuché, no entendí bien la pregunta, Bartolomé. De Bueno, nuevo. volviendo a tu expertise previa en derechos humanos y género, ¿cómo logran Ya. expresarse estos valores en la Constitución nueva? Ah, ah. Bueno, yo les hablaba del proceso histórico que está viviendo nuestro país, porque claramente todavía no termina, ¿cierto? Y les dije que dentro de lo histórico que esto significa es que no solamente nos preguntaron si queríamos escribir una constitución, no solamente nos preguntaron quiénes queríamos que la eligieran, sino que la escribieran, perdón, sino que además se hizo en un contexto de paridad. Somos, desde un punto de vista internacional, un ejemplo a seguir, porque somos el primer país del mundo, y lo vuelvo a reiterar para que quede claro y nos sintamos orgullosas y orgullosos de eso, somos el primer país del mundo que está proponiendo una constitución escrita en paridad, con la mitad de la población, que somos nosotras las mujeres, que históricamente hemos sido relegadas de los espacios de poder y de toma de decisión. Y por lo tanto, la pregunta que surge y que es lógica es: ¿un órgano paritario va... Eh, eh, un órgano paritario de por sí asegura que todas las demandas de feministas, de las mujeres, de los derechos de las mujeres, se encuentran plasmadas? No, no necesariamente. Pero particularmente como estuvo integrada la Convención Constitucional, donde la gran mayoría de las mujeres que llegamos a la Convención somos mujeres que trabajamos desde la academia, el activismo, la sociedad civil, temáticas relacionadas con género, con mujeres, diversidades sexuales, etcétera, claramente permitió entonces que el texto constitucional estuviese transversalizado el género. Y eso lo puedes encontrar en cada uno de los capítulos. Yo la verdad es que cuando era candidata me preguntaban mucho, y yo resaltaba mucho lo importante que significaba un órgano paritario, y decía, vamos a demostrar lo que un órgano paritario puede hacer. Y la verdad es que en ese sentido pudimos plasmar demandas que por años y años nosotras las mujeres hemos demandado y que no han sido escuchadas correctamente. Y que no, una de las razones principales por las que no han sido escuchadas es porque no somos debidamente representadas en los espacios de poder y toma de decisión. Acá tengo una pregunta de Gregorio Hupsi, que la tengo medio perdida, pero ¿en qué sentido la propuesta de constitución recoge los tratados internacionales suscritos por Chile, que no contiene la Constitución del 80? ¿Y qué papel juega el Tribunal Constitucional relativo a la primacía constitucional sobre tales tratados en la actual? Súper. Oye, buena pregunta, Gregorio. Mira, yo
dentro de las cosas que también destaco, siempre al final voy a terminar destacando todo, pero dentro de una de las cosas que destaco de esta propuesta constitucional es que está por muy sobre el estándar correcto que se requiere en materia de derecho internacional de derechos humanos. Y en eso particularmente tú lo puedes encontrar sobre todo en el primer capítulo de principios y disposiciones generales. Y algo de lo que nos hicimos cargo, que es una discusión que se da mucho particularmente con la Constitución actual, es cuál es el rango constitucional que tienen los tratados internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, en esta propuesta constitucional al menos, se habla expresamente, lo estoy buscando porque me gusta siempre que nos vayamos específicamente a los artículos, porque me gusta discutir con artículos en mano, dado tanta tergiversación que hay sobre las normas. El artículo 15 de la propuesta constitucional señala los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados y vigentes en Chile. Los principios generales internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta constitución y gozan de rango constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace esta propuesta constitucional para responder específicamente entonces a tu pregunta, Gregorio? Es reconocer la jerarquía constitucional que tienen los tratados internacionales ratificados y tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Entonces, esa es una gran diferencia de lo que tenemos, por ejemplo, específicamente o expresamente de la Constitución del 80. Y en cuanto al rol del Tribunal Constitucional sobre la primacía constitucional, hay un principio específicamente de supremacía constitucional, incluso es el artículo siguiente, el artículo 16, incluso parte diciendo el Estado se funda en el principio de supremacía constitucional. Para quienes no son abogadas o abogados o no les queda tan claro y no se tan leguleya, el principio de supremacía constitucional significa que la Constitución, ¿cierto?, es la norma desde un punto de vista de rango jerárquico más alta, ¿cierto?, que prima por sobre las otras leyes ordinarias. Ese es el principio de supremacía constitucional. Y se mandata, al igual que esta Constitución, a todos los órganos del Estado, a las personas, instituciones, para respetar y garantizar correctamente estos derechos consagrados en la Constitución. Y en cuanto al rol del Tribunal Constitucional, Gregorio, el tribunal cambia, ya el órgano que va a ejercer el control de constitucionalidad ya no va a ser el Tribunal Constitucional, sino que se cambia por lo que se conoce como una Corte Constitucional. Y en ese sentido va a velar por la constitucionalidad, ¿cierto?, de las normas, pero se elimina lo que se conoce actualmente como el control preventivo de constitucionalidad, sino que solamente va a haber un control represivo, es decir, no cuando se están discutiendo las normas en el Congreso, sino que cuando ya están vigentes y se pueda, por lo tanto, declarar ya sea o la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de una determinada norma. A mí, pregunta, que nos han sido medio esquivos durante las últimas dos entrevistas, pero si tuvieras que destacar algunos aspectos negativos de la propuesta de nueva constitución, ¿cuáles serían? Pero por supuesto que los hay. Es algo que reitero bastante, Bartolomé. La única forma que esta constitución me hubiese gustado al 100% es que lo hubiese escrito yo. Es la única forma. Y por lo tanto, esa es la gracia de un debate democrático. Un debate democrático que te exigió un quórum supramayoritario de 2/3 para cada una de las normas que están en la propuesta de nueva constitución. ¿Qué es lo que no me gusta? O te puedo decir directamente qué es lo que voté en contra, no tengo ningún problema, pero eso no significa que la gran mayoría o reconozca las virtudes que tiene este texto constitucional. Y bueno, me acuerdo porque lo veo acá relacionado con los mismos artículos que estaba viendo. El artículo 14 habla sobre que Chile, respecto de las relaciones internacionales, tienen que priorizarse principalmente América Latina y el Caribe como zonas prioritarias en sus relaciones internacionales. Eso dice el artículo 14. Y ese es un artículo que yo voté en contra. ¿Y por qué lo voté en contra? Porque considero que es algo que no tiene que estar en la Constitución, porque considero que no necesariamente, sobre todo a nivel constitucional, se tiene que declarar determinada zona como prioritaria para determinar relaciones internacionales, sino que creo que esto tiene que depender también de un programa de gobierno. ¿Qué otra cosa te podría decir que me gustaría clarificarla y que también ha generado mucha
muchas dudas, lo relacionado con el pluralismo jurídico, y particularmente el pluralismo jurídico, que simplemente es un principio lo que se menciona. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que se genera mucha incertidumbre, y eso es algo que particularmente como no neutrales, como independientes no neutrales, insistimos mucho durante el proceso constituyente de ponerle, de establecer en la Constitución expresamente determinados límites, o establecer, por ejemplo, el derecho a opción en la misma Constitución. ¿Para qué? Para poder, desde un punto de vista, tener menos incertezas, que son exactamente las que ahora se generan, ¿cierto? Porque en el fondo, bien o mal, va a depender obviamente de cada persona, de cómo lo vea, queda efectivamente el legislador. Entonces, eso por mencionar dos aspectos que uno no lo hubiese aprobado, y otro, o sea, efectivamente no lo aprobé, y otro que lo hubiese detallado o especificado más. Sven Bruchfeld dice, propuesta busca solucionar correctamente el problema histórico de Chile. No genera problemas nuevos, tal vez aún más difíciles de resolver, especialmente el sistema de gobierno o judicial. Chuta. ¿Quién preguntó? Sven Bruchfeld, la propuesta de nueva constitución busca solucionar correctamente problemas históricos de Chile. ¿No genera acaso nuevos problemas aún más difíciles de resolver, especialmente en el sistema de gobierno o el sistema judicial? Pucha, perdón, es que no sé si soy yo la que... Ah, ya, pero acá lo leo, acá estoy leyendo. Sven Brunfeld, ¿cierto? Sí. ¿Esa es la pregunta? Ah, ya. Ya, entonces propuesta busca resolver correctamente el problema histórico de Chile. No genera problemas nuevos, tales, tal vez aún más difíciles de resolver, especialmente el sistema de gobierno o judicial. Ya. A ver si es que entiendo a dónde va tu pregunta, Sven. Gracias por la pregunta. Efectivamente, una de las mayores críticas que tiene esta propuesta es lo relacionado con sistema político, y también se ha criticado mucho el capítulo sobre sistemas de justicia, que creo que por ahí debe ir tal vez la pregunta que tú me estás haciendo. Yo creo, como ya decía en un comienzo, que todo es perfectible. Yo estoy bastante satisfecha, eso sí, con la propuesta que se logró sobre sistema político. ¿Y por qué lo digo? Porque yo siempre pensé que era necesario un bicameralismo, sobre todo si es que establecíamos la idea de un Estado regional. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros hablamos de la forma jurídica de un Estado regional, lo que tú quieres hacer es fortalecer, ¿cierto?, la voz de las regiones. Y por lo tanto, en la Comisión de Sistema Político, hasta casi la mitad del proceso, estaba, entre comillas, ganando un sistema unicameral de Congreso. Y eso no conversaba correctamente con un Estado regional. Y por lo tanto, todo lo que se avanzó, si tú me preguntas a mí, tal vez me hubiese gustado más, puede ser, pero todo lo que se avanzó, tomando en consideración que teníamos una mayoría que creía mejor un Congreso unicameral, que finalmente avanzamos a un Congreso bicameral asimétrico, que desde mi punto de vista es donde había que empujar, y para los que no son abogados o demasiado técnico esto, asimétrico finalmente lo que busca es que no tengamos dos cámaras espejo, que era la gran crítica a nuestro sistema político. Incluso actualmente, la senadora Jimena Rincón, que es bastante protagonista del rechazo, ella fue a la Comisión de Sistema Político y ella expuso y propuso un sistema bicameral asimétrico, como exactamente está en la propuesta constitucional. ¿Y por qué es importante que sea asimétrico finalmente? Porque no tenga las mismas atribuciones que tiene la Cámara Política. Una cosa es la Cámara Política, que es el Congreso de Diputadas y Diputados, y otra cosa es la Cámara de las Regiones. Y por lo tanto, si es que les damos las mismas atribuciones a ambas cámaras, ¿cierto? O al Congreso o a la Cámara en este caso, finalmente lo único que estamos haciendo es duplicar y a darle mayor burocrática al proceso legislativo. Y eso es algo que efectivamente se quería resolver a través de la propuesta constitucional. Pregunta, ¿y cómo va a funcionar el tema de las asambleas de las regiones, Tami, en temas locales? Sí, eso también es algo súper relevante, gracias, no sé quién hace, no sé si le hiciste tú o le hizo alguien para ver la pregunta. Viene de acá, viene de acá. Porque
cuando nosotros hemos hablado del Estado regional, dentro de estos mitos que surgen, es que va a haber mayor burocracia, o que van a haber más instituciones, y van a haber, entre comillas, también lo que se escucha, van a haber más políticos, etcétera. Y la verdad es que si uno lee la propuesta constitucional, se da cuenta que desde un punto de vista de la institucionalidad, es exactamente la misma institucionalidad que tenemos hoy en día. Es decir, en el caso de las comunas, vamos a tener la figura de un consejo comunal y la figura del alcalde o alcaldesa. Y en el caso de los gobiernos regionales, vamos a tener, en vez del CORE, el órgano colegiado que va a haber a nivel representación regional, va a ser una asamblea regional y va a estar también la figura del gobernador o gobernadora regional. O sea, exactamente las mismas instituciones que existen hoy en día van a existir también en la propuesta de nueva constitución. ¿Y cuáles son atribuciones que yo considero que son, podríamos decir, llamativas o que son bastante interesantes de la Asamblea Regional específicamente? Va relacionado, por ejemplo, con lo que es el estatuto regional. El estatuto regional es aquel, vamos a decirle, reglamento en palabras sencillas, que va a poder dictaminar cada una de las asambleas regionales a propuesta del gobernador o gobernadora regional, y que, por ejemplo, dentro de las cosas que tiene que tener el estatuto regional son mecanismos de participación, de organización y relación de la región con la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas. Porque dentro de los diagnósticos, en cuanto a cuando nos decían de lo importante de la descentralización y mayor autonomía, esto tenía que ir de la mano con mayor democracia. Y cuando hablo de mayor democracia o fortalecer la democracia, me refiero a mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Y esta propuesta constitucional también, no solamente a nivel local o regional, sino que incluso tienes un capítulo que es de participación democrática, se hace cargo también de cómo las personas interactúan en lo público. Entonces, en ese sentido, como pues, voy a volviendo a la Asamblea Regional, la verdad es que a través de, por ejemplo, el estatuto regional, o a través de, por ejemplo, que puedan, con la solicitud del gobernador o gobernadora regional, crear empresas públicas, que es algo que hay mucha gente que lo critica, porque, entre comillas, y puede ser o no justificado, ¿cierto? Le da susto como un Estado más empresario. La verdad es que la razón principal, y esto es algo que es defendido no solamente por varias y varios académicos, expertos en esta materia, sino que también hay muy, muy buenos ejemplos a nivel comparado, que las empresas puedan, o sea, perdón, que las municipalidades o que los gobiernos regionales puedan crear empresas públicas para satisfacer necesidades propias de sus habitantes en el marco de sus competencias, en general ha sido una buena experiencia a nivel comparado. Particularmente puedo mencionar el caso de Colombia, donde hay una empresa pública de Medellín, y que incluso le fue tan bien a esa empresa pública de Medellín que actualmente presta el servicio de aguas Antofagasta en nuestro país, efectivamente en la región de Antofagasta. Entonces, por dar algunos ejemplos, cómo se fortalece finalmente esta autonomía, es dándole mayores atribuciones, pero al mismo tiempo entendiendo que tiene que haber una responsabilidad, y en esa responsabilidad o contrapeso se requiere siempre, por ejemplo, en el caso de la creación de empresas públicas, la autorización del Congreso. O sea, no es que las regiones o las comunas van a poder empezar a crear empresas cuando quieran y donde quieran, sino que esto requiere de la autorización del Congreso. Y también, y volviendo un poco a temas anteriores, me están apoyando acá desde la oficina. Sobre el mismo tema, plantea un aspecto de la regionalización. ¿Cómo se manejará el manejo de recursos considerando que la región de Antofagasta, por ejemplo, ya que nombramos Antofagasta, tiene muchos ingresos y no tienen tantos ingresos importantes? Súper, Si no me no alcancé a escuchar. a ver, Ilan Herlinger, que pregunta cómo se va a manejar esta diferencia entre los diferentes ingresos de las distintas regiones. Perfecto, gracias Ilan por la pregunta. Bueno, yo creo que se responde un poco, no sé si estabas al comienzo cuando hablé particularmente en el capítulo de Estado regional,
el apartado de la autonomía fiscal. Y dentro de la autonomía fiscal, nosotros nos hicimos cargo exactamente de que esta autonomía fiscal no finalmente perjudicara a algunas regiones por sobre otras o a unas comunas que pudiesen tener mayor capacidad fiscal, ¿cierto?, de ingresos que otras. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos el artículo 249 sobre el fondo de compensación y que señala que tanto la administración central como las entidades territoriales deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas. Y la ley establecerá fondos de compensación para las entidades territoriales con menor capacidad fiscal. Y el órgano competente, sobre la base de criterios objetivos, sugerirá al legislador los recursos que deberán ser integrados a estos fondos. También se establece un fondo de contingencia y de estabilización macroeconómica para efectivamente garantizar recursos a las entidades territoriales ante las fluctuaciones de ingresos ordinarios, y también en virtud del principio de la solidaridad interterritorial, la administración central o el Estado central deberá realizar transferencias directas, y ahí tal vez también respondo específicamente la pregunta, incondicionales a las entidades territoriales que cuenten con ingresos fiscales inferiores a la mitad del promedio ponderado de esta. Sobre el promedio ponderado podemos hablarlo después si quieres con más detalle porque es mucho más técnico, pero en el fondo, y yo creo que tal vez para profundizar un poco más en tu pregunta, Ilan, nosotras en la Comisión de Forma de Estado ya teníamos claro el diagnóstico, como les decía, del centralismo, y sabíamos que una de las formas principales para resolver, incluso de forma transversal, era que teníamos que dar mayor autonomía política, administrativa y financiera. Pero no bastaba, desde nuestro punto de vista, simplemente decir: en Chile se reconocen entidades territoriales autónomas y cuentan con autonomía política, administrativa y financiera, sino que consideramos que teníamos que ir un paso más, hablar específicamente de las competencias que estas iban a tener, a lo menos, ¿cierto?, estas competencias, o señalar cuáles eran los mecanismos, por ejemplo, de la autonomía fiscal, porque durante tantos años, y esto lo trabajamos con muchas expertas y expertos de que llevan años trabajando en temas de regionalización, es que ha habido lamentablemente una resistencia para desconcentrar territorialmente el poder. O sea, yo ya lo mencionaba, año 2021, y por primera vez elegimos a nuestros representantes territoriales, ¿cierto?, democráticamente. Entonces, nosotros sí dimos un paso, y por eso yo les decía, bastante innovador en materia de Estado regional, de desconcentrar territorialmente poder con mecanismos específicos para poder dar, ¿cierto?, mayores atribuciones a estas entidades territoriales, y a la vez hacernos cargo de corregir las desigualdades que existen en las diversas entidades territoriales. Tami, te quiero ya invitar a que vayamos cerrando un poco, y que antes de ir cerrando, que volvamos un poco más a lo general. Y en eso, Marcos Levi nos pregunta: ¿cuáles serán los escenarios desde el 5 de septiembre, según qué opción gane? Gracias, Marcos, por la pregunta. Yo creo que hay que tenerlo súper claro. Yo soy súper sincera, o sea, acá, yo lo dije en su comienzo: aprobar para reformar, rechazar para reformar, son hipótesis. O sea, nosotros el 4 de septiembre, todas y todos, si votamos apruebo y gana la apruebo, tenemos una nueva propuesta, una nueva constitución, y si votamos rechazo, nos quedamos con la constitución del 80. Ese es el escenario claro. O sea, todo lo otro, respecto de reformar, respecto de precisar, respecto de hacer otro proceso constituyente, todo lo demás son hipótesis respecto de lo único concreto que es: o nos quedamos con una nueva constitución o nos quedamos con la constitución actual del año 80. Todo lo que venga después va a depender del Congreso. A eso ya hay que tenerlo súper claro. Tami, una pregunta un poco más personal. Fuiste destacada por todos tus pares y lideraste el proceso final, el que quizás fue más complejo. ¿Y cómo visualizas tu futuro profesional después de esta experiencia? Por acá nos preguntaron, de hecho, si es que te ves dentro de la política. No me veo dentro de la política, Bartolomé. O sea, o no a través de un cargo de elección popular de nuevo, con tanto, voy a decir, protagonismo. La verdad es que yo estoy muy honrada, me siento muy contenta
de haber participado, de haber sido electa para este proceso, de escribir una propuesta constitucional para el país, pero, pero creo que no sé si tengo el cuero para seguir en esta vía por tantos años más. Estoy, como te digo, muy contenta, muy satisfecha, muy honrada de haber participado, pero no, a lo menos ahora, si tengo que dar una respuesta ahora, mi respuesta sería no me veo en política en un futuro próximo. Y Tami, invitarte si es que nos quieres dar un mensaje final ya para ir cerrando. Súper. Oye, primero veo que hay hartas preguntas. Perdonen que no alcancé a responderlas todas, pero feliz si es que se las dejan a Bartolomé o si es que Como quieren siempre, contactarme. las ¿Mm? dejamos anotadas y tratamos de siempre abordarlas en los próximos conversatorios también, como de Ah, hacerlas siempre en el siguiente constituyente. Así que no se preocupen si no las abordamos ahora, siempre las tratamos de abordar después. ya, perfecto. Súper. Bueno, obviamente gracias a todas las personas que hicieron preguntas, que se conectaron, que están tan interesadas en este proceso. Palabras finales. Yo la verdad es que creo que es importante hacer un llamado a, particularmente, ¿cierto?, acá ahora la comunidad judía, a involucrarse en este proceso, a involucrarse, a participar, a informarse, a leer el texto constitucional. Y si tienen dudas, legítimas dudas, traten de resolverlas con aquellas personas que ustedes consideran que tienen más confianza. Yo feliz al menos de poder tratar de resolver todas las inquietudes que puedan generar, pero sí que creo, como ya decía en un comienzo, que este es un proceso histórico. Y además de todo, el valor agregado de lo que este proceso constituyente significó para nuestro país, independiente de todos los grises que hubo durante la Convención Constitucional, la gran mayoría de las y los constituyentes trabajamos de forma seria y responsable para cumplir con el mandato que nos entregó la ciudadanía. Y en ese sentido, creo que la propuesta final que surge de la Convención Constitucional está por muy sobre la Constitución que tenemos actualmente. Perfectible, como ya dije, por supuesto que sí, pero se pone en un estándar mucho más elevado, como ya decía, no solamente en materia de derechos humanos, lo podemos ver en temas de medio ambiente, en temas de participación democrática, en el derecho de nosotras las mujeres, niños, niños y adolescentes. La verdad es que es una constitución que mira hacia el futuro, que mira hacia una sociedad donde no solamente se busca robustecer la democracia, sino que también poder acortar las brechas de las desigualdades que tenemos en nuestro país. Y eso creo que no tiene colores políticos, sí creo que tiene muchas virtudes, y esas virtudes creo que particularmente la comunidad judía me parece que también las debe compartir. Bueno, Tami, por mi lado, agradecerte. En verdad fue un gusto haber conversado este rato contigo. Creo que desde la comunidad judía estamos intentando abrir estos espacios para que podamos votar informados, que creo que, independiente de una u otra opción, creo que al final todo lo que queremos es lo mejor para Chile. Y creo que con estos espacios de conversación, al final lo que abrimos es justamente abrir esta sana discusión, esta sana conversación, donde las dudas que tenemos pueden ser válidas, donde podemos conversar, y eso es lo que es sano para nuestro país. Al final, abrir espacios para abrir estos espacios más democráticos. Muchas gracias, Tami. Espero tengamos la oportunidad de volver a conversar, quizá en una próxima oportunidad en vivo. Así que muchas gracias y muchas gracias a las más de 50 personas que nos acompañaron en vivo y a las cientos que nos van a ver después, porque les recuerdo a todos que quedan todas nuestras charlas grabadas en YouTube. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Que esté muy bien, buenas noches. Chao, buenas noches.